Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Permíteme, voy a Perfecto. compartir pantalla. ¿Pueden ver la presentación bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. En este momento, Australia es uno de los destinos favoritos para estudiantes colombianos. Y pues es por esto que hoy quiero contarles un poco de cuáles son las razones que están llamando a tantos estudiantes colombianos. En el 2020, pues que ha sido un año atípico, tuvimos aproximadamente 18.000 estudiantes colombianos estudiando en Australia, el año anterior aproximadamente 20.000, con un flujo frecuente todos los años. Entonces voy a contarles cuáles son los atributos que tiene Australia para los estudiantes internacionales y por qué tantos están escogiendo este destino. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y voy a cubrir mucho tema. Discúlpenme si hablo un poco rápido, pero quiero cubrir la mayor parte del tema. Entonces, al final tenemos espacio para preguntas en caso de que tengan alguna duda adicional. Entonces, vamos a cubrir para promover Australia como destino educativo. Nos enfocamos en estos 6 factores. El primero es diversidad, no solo diversidad cultural que encuentran en las instituciones educativas australianas, sino también la diversidad de opciones de estudio. Segundo, que es muy importante, la empleabilidad, cómo Australia le ayuda a los estudiantes a desarrollarse profesional y personalmente durante los estudios, pero también da la oportunidad después de los estudios, dependiendo del título. Segundo, tercero, el entorno, el medio ambiente de Australia, pues que en este momento, desafortunadamente, por tener fronteras cerradas, no tenemos acceso a esto, pero eventualmente esperamos que muy pronto sí, lo que hace que sea un país muy acogedor e inclusivo con todos los estudiantes internacionales. La calidad que es clave. Nosotros cambiamos nuestra forma de promoción en el 2011 para enfocarnos mucho más en los aspectos que hacen a Australia un destino de calidad y no solo promocionarnos con canguros, koalas, playas, pues que son muy importantes, pero la calidad de la educación es mucho más. La experiencia estudiantil, mostrarles un poco cómo las instituciones educativas australianas se han preparado para ofrecerle a los estudiantes una experiencia importante, y lo último es el enfoque visionario que tienen las universidades australianas. Para las preguntas que se preguntan, ¿cuántos estudiantes están yendo? ¿Hacia dónde están yendo? ¿O a qué ciudades? ¿Dónde hay más colombianos? ¿Dónde hay menos colombianos? Les quiero mostrar acá unas cifras que resuelven esa pregunta. Como les dije, en el último año tuvimos aproximadamente 18.000 estudiantes colombianos en Australia. Destino favorito para los estudiantes colombianos, 35% es Victoria, el estado de Victoria, o principalmente la ciudad de Melbourne, seguido por Sydney con un 33.2%, o el estado de New South Wales. Queensland le sigue con un 23%. Luego ya empezamos a ver porcentajes mucho más bajitos de estudiantes colombianos en Western Australia o su ciudad principal, Perth, 5.3%, y ahí siguen bajando el porcentaje de los estudiantes. En South Australia o Adelaide 2.2%, Tasmania mucho menos con 0.5%, y el territorio capital, que es donde está la capital Canberra, 0.3% y 0.2% en Darwin. Entonces, a esa pregunta de dónde hay más o menos colombianos, dependiendo de lo que quiera experimentar cada persona, pues acá está la respuesta oficial en estas cifras. Y acá esta diapositiva resume cuáles son las razones principales que llaman a los estudiantes a estudiar en Australia. Empecemos por el clima, eso es clave. Creo que a los colombianos a muchos no nos gusta el clima frío, entonces, a pesar de que la mayoría de ciudades australianas tienen estaciones, las estaciones no son tan crueles en época de invierno, pero aún así mantienen esas estaciones la mayoría de ciudades. Hay otras ciudades que tienen clima semitropical y tropical, casi que verano todo el año, lo cual es muy atractivo para los estudiantes. Australia es un país totalmente multicultural, y pues eso lo pueden decir muchos otros países de habla inglesa, pero el caso de Australia es bastante particular porque Australia ha crecido con la inmigración.
Es un país donde el 49% de la población, casi la mitad de la población, o nació fuera de Australia o uno de sus padres nació fuera de Australia, lo que hace que todos los colombianos sean muy bienvenidos y personas de todo el mundo, porque es un país donde todo el mundo viene de todas partes. Debido a sus políticas migratorias, la mayor parte de las personas que viajan a Australia lo hacen por medio de estudios o trabajo. Esto hace que tenga una de las poblaciones más educadas del mundo. Antes de la pandemia, Australia tenía el récord a nivel mundial de más años de crecimiento económico continuo, con 28 años de crecimiento económico continuo, y prácticamente no lo había afectado ninguna de las crisis financieras que había a nivel mundial, y eso nos da, digamos, mucho optimismo en cuanto al manejo que se le da a la economía para salir de la situación que viene post-COVID. Entonces, financieramente, económicamente, es un país bastante estable, lo cual pues trae muchos beneficios al sector educativo también. El dólar australiano tradicionalmente está a 1.000 pesos por debajo del dólar americano, lo cual trae también beneficios adicionales. Creo que la posibilidad de empleo es uno de esos factores que más atrae a los estudiantes colombianos, y si a eso le sumamos que tienen uno de los salarios mínimos más altos del mundo, creo el segundo más alto del mundo de acuerdo a diferentes fuentes, con más de $18 la hora, pues es una combinación muy importante para cualquier estudiante. Siempre ha sido un país muy seguro, y ahorita podemos decir que es un ejemplo a nivel mundial en términos de bioseguridad, o sea, que siguen los desarrollos en temas de manejo del COVID. Es resaltada como el segundo país en el mundo que mejor ha manejado COVID. En las últimas semanas tiene 1, 2, 3 casos en todo el país. Entonces eso ha hecho que también se convierta o se va a volver en un país mucho más atractivo por todo el manejo que le ha dado a la pandemia durante esta época. Ahora vamos a hablar un poco del entorno de formación que hace que sea un entorno seguro, acogedor e inclusivo para los estudiantes. Sus ciudades son uno de esos aspectos principales. De acuerdo al índice del Global Livability Index del 2019, el 2020 no hubo por obvias razones. Australia tenía 3 ciudades entre las primeras del mundo, primeras 10 del mundo para vivir, o las ciudades más habitables. Melbourne por muchos años consecutivos fue la primera en el mundo. Ahora está en segundo lugar, seguido por Sydney en tercer lugar y Adelaida en 10º lugar, lo que habla muy bien de la calidad de vida en Australia. Ahora, cuando nos preguntan en qué ciudad debería estudiar, la respuesta depende de muchos factores, depende de lo que quiera cada uno, porque todas las ciudades son muy diferentes y ofrecen diferentes atributos a los estudiantes. Muchos viajan porque está un familiar, un amigo, pero todas las ciudades son bastante diferentes y ofrecen cosas diferentes. Entonces les hago un barrido muy rápido de los atributos que tiene cada una de las ciudades, como para que sepan qué es lo que ofrece cada una de estas. Para las personas que quieren ciudades grandes, con mucho movimiento, estilo Londres, Nueva York, que estamos enfocándonos en Sydney y Melbourne, que son las más grandes, pero Sydney es totalmente diferente. Es una ciudad playera con muchas playas, con un verano increíble, con esa cultura playera, una ciudad bastante moderna, con unas vistas espectaculares, mientras que Melbourne es un estilo totalmente diferente. También una ciudad grande, no tan grande como Sydney, pero no es una ciudad playera, es una ciudad que tiene playa, pero no tiene, es una playa pequeña, no tiene esa cultura que tiene Sydney en términos de playa, pero sí es una ciudad muy cultural, donde vemos el Australian Open de tenis, el Grand Prix de Fórmula 1 y varios de los eventos culturales más importantes. Arquitectónicamente son totalmente diferentes. Melbourne es una ciudad muchísimo más estilo europeo, más tradicional, con muchos cafés, muchos restaurantes. Adelaida, una ciudad pequeña, en crecimiento, con playa, con un sector vinícola importante también, con buenos restaurantes, con estaciones más marcadas, con un número muy bajito de estudiantes colombianos. Canberra es una ciudad creada para los estudiantes y para el gobierno, una ciudad perfectamente planeada en cuanto a sus calles, su infraestructura, muy calmada. En ciudades como Canberra podemos ver canguros en la ciudad o muy cerca del centro de la ciudad todo el tiempo. Perth es al otro lado de Australia. Totalmente diferente también, una ciudad minera de muy rápido crecimiento, de mucha cercanía a Asia, con tiquetes muy baratos a Singapur, Tailandia, Indonesia, con unas playas espectaculares también y un número bajito de colombianos. Brisbane totalmente diferente, una ciudad semitropical, casi que verano todo el año,
aunque no tiene playa, tiene una playa artificial en todo el centro de la ciudad. Tiene Gold Coast o con el paraíso de los surfistas a una hora, con un ambiente totalmente playero. Muchas personas viven en Gold Coast, estudian en Brisbane, casi que caliente todo el año. Darwin y Hobart sí son ciudades bien pequeñas. Hobart es la isla pequeña de Baja Australia, perfecta para las personas que atraídas por el medio ambiente o que están estudiando algo relacionado con el medio ambiente. Darwin en el territorio del norte, mucho más caliente, con una cercanía importante a Asia y con cursos muy interesantes en estudios indígenas. Para también un poco poner en contexto con otros países, acá vemos la comparación en términos de territorio. Australia está aproximadamente 7 veces el tamaño de Colombia, pero tiene la mitad de la población, solo 25 millones de habitantes. Y acá pues pueden ver la comparación en términos de extensión y de población con los otros países más tradicionales de habla inglesa. El dólar australiano el día de hoy está en 2.889 pesos. Como les dije, normalmente está unos 1.000 pesos por debajo del dólar americano. Ahora, en cuanto a moviéndonos ya hacia la parte académica o esas credenciales académicas que tiene Australia, vamos a ver cuáles son esas. Y una de ellas que es un país totalmente visionario, donde la investigación tiene un impacto global y esto pues beneficia a los estudiantes internacionales. Australia es reconocido por algunos de los inventos más importantes a nivel global. Acá ustedes ven algunos que son los más reconocidos, que seguramente sabía que venían de Australia. Algunos de estos vienen de universidades australianas. Entre esos, los más significativos son el Internet, el Wi-Fi de alta velocidad, el oído biónico, que es el implante cochlear, la caja negra de los aviones, el ultrasonido, la vacuna para el cáncer cervical y los billetes de plástico de polímero que los tienen algunos de los países de habla inglesa. En términos ya de calidad específicamente, vemos que en Australia solo hay 43 universidades y esas 43 casi todas son líderes en al menos un campo de investigación de acuerdo a estándares mundiales y de acuerdo a cifras de la iniciativa ERA, que es Excellence in Research Australia, que es una iniciativa que toma muy en cuenta con el futuro para aquellas personas que quieren explorar la opción de cursar estudios de posgrado en la Universidad Australiana. Australia ha educado 16 premios Nobel, lo cual pues habla muy bien de la educación australiana. No todos han sido australianos, pero el hecho de que hayan sido educados en Australia, pues habla muy bien de la investigación. Acá haciendo un resumen de los tipos de instituciones, les cuento como las credenciales más importantes de Australia. 1.100 instituciones, 43 universidades, que es un número bajito. Todas las universidades son acreditadas, 41 de esas son públicas, lo que no afecta necesariamente, es muy diferente a cómo funciona en Colombia. No afecta lo que paga un estudiante internacional, pero sí significa que reciben fondos importantes del gobierno, aproximadamente 300 escuelas de inglés para aquellos que quieran cursar estudios de inglés. Y por último les cuento, Australia es el tercer país más importante para estudiantes internacionales en el mundo. Se habla que antes de la pandemia posiblemente había superado al Reino Unido. Y se había convertido en el segundo país más importante para estudiantes internacionales, con más de 500.000 de estudiantes internacionales de 190 países del mundo. Para las personas que están interesadas en perfeccionar su nivel de inglés, no solo es el inglés general, no solo hay cursos de inglés general, acá vemos todas las variaciones que tenemos en términos de estudios de inglés. Tenemos el inglés general, pues que es enfocado en habilidades de comunicación como más generales para el día a día, pero adicionalmente tenemos, o nuestras instituciones tienen inglés para propósitos académicos, que es para aquellos que quieren cursar estudios vocacionales, ya sea como parte de un hobby o estudios de posgrado. También está la preparación para estudios de inglés, los exámenes de inglés. Los más tradicionales vienen siendo IELTS, TOEFL o Pearson. Inglés para personas que quieren enseñar, que se le llama TESOL. Study Tours, que no son necesariamente muy populares en Colombia,
porque son, pues por la distancia, son cursos cortos, e inglés para propósitos específicos como negocios, aviación, turismo. Ahora, para aquellos que están muy enfocados o para quienes es muy importante los rankings de las universidades a la hora de escoger un destino educativo, acá vemos un poquito de los rankings que ocupan las universidades australianas. Tradicionalmente, esto de acuerdo al QS, a los resultados de QS, un 17% de las universidades australianas están en el top 100, entre 6 y 8 normalmente están en el top 100. Adicionalmente a eso tenemos más o menos el 54% en el top 200 y un 49% de acuerdo al Times New Higher Education en el top 300. Entonces, esto pues nos da una muy buena idea de cómo están posicionadas a nivel global. Y adicionalmente, tenemos muy bien ubicadas nuestras universidades en los rankings de universidades jóvenes del mundo de menos de 50 años. Si quieren saber los nombres específicos de las universidades y cómo están ubicados en los rankings mundiales, acá los podemos ver de acuerdo a QS y de acuerdo a Times New Higher Education. Y vemos que las de nombres tradicionales, Melbourne, Sydney, New South Wales, son nombres de ciudades o de estados, son las que mejor rankeadas están a nivel mundial. Todas estas hacen parte de un grupo que se llama el grupo de las 8, que son las que más invierten en investigación y por ende las mejores rankeadas a nivel mundial, y muchas de estas son bastante activas en Colombia en cuanto a movilidad estudiantil principalmente. Para las personas que están buscando estudios a nivel de investigación, este es un camino que normalmente se lleva a cabo. Por de pronto los que están buscando maestrías en investigación o doctorados. Creo que el segundo paso es como lo principal para empezar, que es identificar los objetivos de identificación y desarrollar una propuesta de investigación. El siguiente paso, que es clave, es la búsqueda de un supervisor. Esta búsqueda se hace utilizando como apoyo los resultados que les mencioné de la iniciativa ERA, que es Excellence in Research Australia, que califica la investigación australiana y le da un puntaje de 1 a 5. 5 significa que está muy por encima a nivel mundial. Entonces, si estamos buscando un supervisor, digamos, en un área de física, buscamos qué universidades tienen 5 en física, y en esas universidades, en esas facultades, vamos a hacer la búsqueda de un supervisor. Los supervisores, además de ayudar con la aplicación, son los que tienen muy buenos conocimientos de acceso a recursos financieros. Entonces, ese es el paso más importante. Ahora vamos a hablar un poco de la diversidad, y como les dije, no es solo diversidad cultural, tiene que ver también con la diversidad de opciones académicas que hay en Australia. Entonces acá les voy a contar un poco. En cuanto a diversidad académica o diversidad de instituciones, vemos acá un mapa de las universidades australianas y pueden ver dónde están ubicadas. Lo interesante de esto es que vemos en todas las ciudades principales, pero también vemos en ciudades secundarias, en ciudades regionales. Y por ejemplo, si tomamos New South Wales como ejemplo, vemos 3 tipos de instituciones que tenemos. Tenemos universidades del grupo de las 8, casi todas rankeadas a nivel top 50, universidades top 200, top 300 y universidades regionales en cada uno de los estados. Entonces vemos una gran diversidad de instituciones, todas con características muy diferentes. Ahora, en este mapa vemos las universidades regionales y debo resaltar que son importantes porque el gobierno australiano ha impulsado la migración hacia sitios regionales, migración también, movilidad educativa también hacia sitios regionales. Entonces, en estas universidades vemos opciones importantes de fondos, de becas, y algunas de estas ciudades pues ofrecen beneficios importantes, y aunque son un poco más aisladas, pueden tener enfoques
muy específicos en temas de agricultura, en temas de minería, en temas de estudios indígenas. Puede que no conozcan algunas de estas ciudades, son ciudades pequeñas, pero todas tienen características especiales. Por ejemplo, Cairns, queda a la entrada de la barrera de coral, una ciudad totalmente turística, muy importante para personas que quieren hacer estudios del mar o en biología marina. Tenemos también Newcastle, muy cerca a Sydney. Tenemos Wollongong, también muy cerca a Sydney. Gold Coast, como les decía, donde está el paraíso de los surfistas. Entonces, opciones bien interesantes también a nivel regional. En términos de experiencia estudiantil, pues Australia es uno de los primeros países en el mundo, fue el primer país en el mundo en tener una ley de protección para estudiantes internacionales, y esto hace que todas las instituciones educativas tengan responsabilidades hacia los estudiantes. Entonces han desarrollado una infraestructura muy robusta para poder atender las necesidades de todos los estudiantes internacionales. Esa infraestructura pues cubre una amplia gama de servicios que hacen que los estudiantes disfruten de su estadía en Australia y le saquen el mayor provecho. Dentro de esos servicios que dan las universidades a los estudiantes tenemos eventos sociales, apoyo legal, oficinas de recepción en los aeropuertos, centros para estudiantes internacionales, y todas estas pues le dan a los estudiantes asesoramiento en temas de bienestar, en temas de salud, apoyo religioso, apoyo legal, alojamiento, alquileres. Y en la parte derecha de la diapositiva ven la tasa de satisfacción en la mayoría de nuestras encuestas, que siempre está muy por encima del 90% en todos los aspectos. Como les mencioné, la empleabilidad es uno de esos aspectos que son muy importantes durante los estudios y después de los estudios. Entonces, acá voy a contarles un poco de qué trata esa empleabilidad. Todos los estudiantes internacionales actualmente aplican a un solo tipo de visa, que es la visa subclase 500, y esa visa subclase 500 le permite a los estudiantes trabajar durante sus estudios. Ese trabajo es medio tiempo en época de estudios, tiempo completo en vacaciones. Medio tiempo se considera 40 horas quincenales y tiempo completo en vacaciones. Adicionalmente al permiso tradicional de trabajo, los estudiantes que van a hacer estudios de pregrado y posgrado con cierta duración también pueden aplicar a una visa subclase 485, que tiene dos caminos. Si es para pregrado, tiene el camino de Graduate Work Stream, y si es para posgrado, también pues tiene opciones interesantes para aplicar a una visa de trabajo después de cursar sus estudios de posgrado. Digamos, las personas que hacen estudios de maestría de 2 años o más tienen la posibilidad de aplicar al stream de post-study, que les permite permanecer un tiempo en el país adicional para trabajar. También quiero contarles sobre esta iniciativa que se llama Study with Australia Online. Esta es una iniciativa que lanzamos hace unos meses. Actualmente estamos promocionando las capacidades de las universidades australianas en cursos cortos, en microcredenciales, y lanzamos esta iniciativa hace un par de meses, donde actualmente tenemos 60 cursos disponibles en áreas muy técnicas, muy específicas, de todo tipo. Acá pueden ver en la diapositiva algunos, como el tema de análisis de datos para toma de decisiones usando Excel. Tenemos introducciones a la psicología, la ciencia de las medicinas, agricultura. Estos cursos cortos son cursos que dan más o menos de 6 a 8 semanas. Algunos de estos son gratis, otros el curso es gratis, pero el certificado digital tiene un costo no muy alto, $60, $70. Algunos de estos cursos funcionan bajo una suscripción. Esta es una iniciativa que hicimos en conjunto con Future Learn, que es una plataforma de aprendizaje británica, y por medio de esta estamos ofreciendo esta colección de cursos que es bastante interesante. Para poder acceder a esto, lo más fácil, para no darles todo el link, es en Google escriban Study with Australia Online y los va a llevar a la página de la colección de los cursos, donde, como les decía, hay aproximadamente 60 cursos cortos, bastante interesantes, con muy buenos comentarios de estudiantes de todo el mundo. Entonces vale la pena que le den una mirada a esta iniciativa, que es muy interesante y que actualmente
estamos promocionando para que entiendan un poco cuáles son los beneficios de esa educación australiana y en este momento pues que tenemos acceso a esta opción en línea, pues es muy buena opción que cada día vemos también que los empleadores están reconociendo y apreciando mucho más. Esta es la página web de los estudiantes internacionales de Australia, que es studyinaustralia.gov.au. Esta página es una fuente de recursos y herramientas para todos los estudiantes internacionales, donde encuentran información de por qué estudiar en Australia, cómo es el sistema educativo en Australia, cómo es la vida en Australia, cómo aplicar. Y también la herramienta de búsqueda tiene la posibilidad de buscar becas que actualmente están ofreciendo las universidades australianas. En temas de becas, actualmente hay un programa nacional que se llama Destination Australia que fomenta los estudios en áreas regionales, y en términos de becas también les cuento que hay 12 convenios firmados con Colfuturo. 3 de esos tienen becas del 100%, otros van becas desde el 10% hasta ese 100%, que es totalmente independiente del programa de crédito beca. Si son beneficiarios del programa crédito beca, pueden acceder a estos convenios que son becas, entonces también es importante mencionarlo. Eso es todo por ahora, pues espero haber cubierto la mayor parte de las inquietudes, pero pasamos a un espacio para preguntas en caso de que haya algunas. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila, de verdad la información fue súper completa. Tenemos varias preguntas en nuestra primera parte, pero creo que estas tienen una respuesta más desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ya que nos han preguntado si hay posibilidad de realizar una pasantía en Australia. Entonces, ahí yo creo que voy a abordar una primera parte, y es, lo ideal es que ustedes se vayan a la página de la Dirección de Relaciones Exteriores y revisen en la pestaña de convenios, buscando o filtrando por el país de su interés. Ahí pueden filtrar por Australia y miren qué tipo de convenios hay. En el caso en que no haya un convenio, de igual manera ustedes pueden contactarse con el comité asesor de su carrera o con el consejo de facultad, ya con una consulta previa en una universidad que ustedes busquen en Australia y les llame la atención, y que hayan contactado y les hayan dicho que sí es posible hacer pasantías en esa universidad. Si ellos les dan el visto bueno, ustedes lo que deben hacer es consultar con su comité asesor de carrera si ellos homologan esa actividad de pasantías en el exterior. Entonces les recomendamos que miren esa información con respecto a las pasantías y que revisen la página de convenios para saber si hay algún convenio disponible en este momento para hacer específicamente pasantías en el exterior. Ahora sí nos hacen una pregunta relacionada con cuál es la forma en que se pueden convalidar los estudios en Australia en caso, por ejemplo, que yo sea un egresado de geología y tenga mi título de la universidad. ¿Cómo es el proceso de homologación para irme a estudiar a Australia? El proceso de convalidación que tiene Colombia es un proceso inusual en otros países, y a lo que me refiero es que el Ministerio de Educación haga convalidación para cualquier propósito, no es normalmente como se da en otras partes. En el caso de Australia, cómo funciona es que la convalidación depende del propósito para el cual se vaya a hacer esa convalidación. Si es para propósitos migratorios, hay ciertas instituciones que lo hacen. Si es para propósitos laborales, depende de los empleadores lo que quieran exigir a los graduados. Y si es para propósitos de estudio, son otras instituciones. Si es para estudios de posgrado, la mayoría de títulos no hay que convalidarlos. Los que sí toca convalidarlos para estudios adicionales son los que requieren algún tipo de registro. Eso incluye arquitectura, digamos, para arquitectos que quieren firmar planos, y hay unas instituciones designadas para eso, que son casualmente las mismas para propósitos migratorios. Contaduría también, si se quiere también firmar algunos documentos. Derecho, por supuesto, y todas las carreras relacionadas con salud. Pero si hablamos de las carreras más comunes, administración, economía, diseños, creo que geología, todo este tipo de carreras normalmente no exigen ningún tipo de convalidación para estudios. Y en carreras de las ciencias humanas como psicología, trabajo social, filosofía.
bien diferentes, digamos. Psicología sí, por tener un componente médico, sí requiere una convalidación un poco más compleja, que es, existe el Australian Psychology Board, entonces hay que hacer un tipo de convalidación con el Australian Psychology Board del estado donde la persona vaya a estudiar. Filosofía no, normalmente no requiere eso. Entonces, depende del propósito y depende del título, pero la mayoría no lo exigen para estudios. Perfecto. Ahora con la parte de financiación nos preguntan si las becas incluyen tiquetes aéreos y seguro médicos. Las becas que hay disponibles actualmente como parte de los convenios de Colfuturo brindan solo un descuento en temas de matrícula, un porcentaje en temas de matrícula. De igual forma, las del gobierno de Australia, Destination Australia, para estudiar en zonas regionales, incluyen un valor específico en temas de matrícula. Pero en este momento no tenemos una beca como la que tuvimos por muchos años, que era la beca Endeavor, que sí cubría absolutamente todo. En este momento no la tenemos. Perfecto. Nos hacen otra pregunta y es para los cursos de inglés general, ¿cómo sabemos cuáles son las convocatorias? ¿Cómo buscar las convocatorias? ¿Y en qué universidades se recomienda tomar estos cursos? El sector de enseñanza de inglés en este momento, ya que Australia lleva más de un año con las fronteras cerradas, pues está sufriendo un poco. Entonces vemos que muchas de estas instituciones se están reinventando, pero para estudiar inglés hay tres tipos de instituciones. Puedes estudiar inglés en escuelas de inglés, en instituciones de educación técnica, en sus escuelas de inglés y en las escuelas de inglés de las universidades. No hay convocatorias para estudiar en estas. Cursos abren todas las semanas. Por supuesto, en este momento con fronteras cerradas no es una posibilidad, pero esperamos que muy pronto sí lo sea. Y la mayoría de universidades tienen centros de inglés, entonces la mayoría de universidades son una opción interesante para estudiar inglés. Entonces, no hay unas más recomendadas que otras, simplemente depende de lo que quiera la persona. Si, por ejemplo, la Universidad de Queensland, que queda en Brisbane, tiene un campus espectacular y a la persona le gusta el calor y quiere un campus grande, pues es una muy buena opción. Pero si quiere algo mucho más regional en la Barrera de Coral, seguramente será una escuela de inglés que esté en esa zona. Entonces depende de las preferencias de cada persona, pero los cursos empiezan todas las semanas y la duración depende del presupuesto de las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Alguien nos preguntó cómo se llama la última página que nombraste que hace referencia a las becas de posgrado. Las becas de posgrado, si van a la página, esa es la página para estudiantes internacionales, que es studyinaustralia.gov.au. Esa página tiene una herramienta de búsqueda. En esa herramienta de búsqueda, al escribir el área de estudios, ponle accounting o design, ahí hay la opción de seleccionar scholarships y ahí es donde se visualizan las becas que ofrecen las instituciones educativas, las universidades australianas. Perfecto. Nos preguntan si tú de casualidad conoces de alguna universidad australiana que sea altamente reconocida por sus estudios en el área de las artes, el diseño y carreras afines a marketing y negocios. Sí, marketing y negocios, yo creo que la mayoría de las universidades son muy reconocidas. Ya es un tema de ranking si queremos unas de las top o un poquito más por debajo. En temas de diseño, las universidades más reconocidas son las que tienen un carácter tecnológico. En cada ciudad hay una universidad de ese tipo. Digamos, en Brisbane está la Universidad Tecnológica de Queensland, en Sydney está la Universidad Tecnológica de Sydney. En Melbourne está RMIT, que es de las más reconocidas en diseño y arquitectura a nivel mundial. En Western Australia está Curtin. Entonces las que tengan technology en su nombre son las más reconocidas y casi todas hacen parte de una red que se llama la ATN, que es Australian Technology Network. Perfecto. Nos hacen otra pregunta y es, si yo tengo, por ejemplo, estoy realizando una maestría en ciencias de datos, ¿es homologable en Australia? ¿El proceso de homologar una maestría es igual de complejo al de un pregrado o es diferente? Entiendo que sin haberlo terminado, si actualmente lo está cursando, el problema es que es un poco incierto porque la única forma de saber qué tanto le van a homologar de lo que se ha cursado
es haciendo traducción de notas, de pensum y aplicar a la institución a ver qué tanto le valen. Digamos, si se está haciendo una maestría o normalmente el estudiante latinoamericano quiere permanecer en Australia un tiempo largo, entonces si vas en segundo semestre, aplicas a una maestría y te homologan 2 semestres, ya te queda muy poco por estudiar, entonces no es lo que normalmente los estudiantes buscan. Normalmente sale mejor terminar la maestría acá y buscar opciones diferentes. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta también relacionada con la convalidación y cómo es el proceso, en específico en áreas de la salud o carreras relacionadas con medicina. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, de convalidar, teniendo en cuenta que son carreras que requieren que estemos con pacientes y todo el asunto? Este es un proceso que muy pocas personas lo conocen en detalle y que yo personalmente no lo conozco tan en detalle, pero es un proceso muy parecido al que tienen Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, donde hay una serie de exámenes que se deben presentar con un nivel bastante alto de inglés. Entonces, son procesos bastante complejos. En carreras de la salud sí debo aceptar que es bastante difícil y que son muy pocos los casos donde se da esa convalidación. Pero las personas interesadas me pueden mandar un correo y les envío un documento que tenemos sobre este tema, pero sí, la mayoría de personas en carreras de la salud en alguna etapa de su carrera han investigado esa convalidación en Estados Unidos y Canadá. Es muy parecida en Australia. Súper bien. Y de hecho, hablando de información que nos puedas facilitar, nos pregunta alguien si con respecto a esas entidades de convalidación hay una plataforma o un lugar específico donde podamos averiguar quiénes se encargan de esos procesos en temas como educación y cosas por el estilo. El punto de partida es las instituciones que hacen convalidación para propósitos migratorios. Y para poder ver esa lista, hay una lista donde están las ocupaciones para propósitos migratorios que se llama SOL, que es Skilled Occupation List. Esa lista de SOL tiene enfrente de cada una de las ocupaciones cuál es la institución que hace esa convalidación. Por ejemplo, para los ingenieros la hace Engineers Australia y es un proceso de convalidación totalmente diferente, donde hay que escribir una serie de ensayos demostrando cómo por medio de trabajo de estudio se adquirieron ciertas capacidades. La convalidación de ingenieros de sistemas o personas en carreras de tecnologías de la información la hace el Australian Computer Society. Es una convalidación totalmente diferente. La de los psicólogos, como les dije, es la de Australian Psychology Board. La de los contadores es CPA Australia. Entonces, en esa lista de SOL encuentran cuáles son esos. Súper bien. Ahora nos preguntan si cuando hablas de reconocimiento en negocios y marketing y demás, también están incluidas ahí carreras afines tipo finanzas, economía, administración. Para propósitos de convalidación, Sí, o sea, el reconocimiento que tiene, por ejemplo, en Australia la parte de marketing, tanto para encontrar universidad como para convalidar. no, normalmente carreras como esas no necesitan convalidación. Si es para propósitos migratorios, sí normalmente caen dentro de una de estas áreas que mencioné. Si es para estudiar, si es para trabajar, normalmente no requieren convalidación. Es fácil hablando en esos mismos términos iniciar un proceso migratorio ya cuando tenemos una maestría. Puede ser fácil o puede ser muy difícil, depende de cada persona, porque el proceso migratorio no va necesariamente relacionado al proceso académico. Es un proceso muy parecido al que tienen otros países como Canadá, donde hay un sistema de puntos y esos puntos incluyen profesión u ocupación, edad, experiencia laboral, nivel de inglés. Entonces, puede ser muy fácil para una persona con un nivel de inglés muy alto y con una de las ocupaciones que están dentro de la lista de ocupaciones en demanda o que reciben más puntos y con buena experiencia laboral,
o puede ser muy difícil para una persona que tiene una ocupación que ya no está en esa lista de ocupaciones que son de prioridad para el país y que tiene un nivel muy bajo. Entonces, depende de la persona. Hay personas que incluso estando en Colombia ya tienen los puntos para poder aplicar a un proceso migratorio que es una residencia permanente y que la opción más común es por carrera o por skills. ¿Dónde podemos consultar esas ocupaciones que están en la lista de demanda de Australia? Sí, la agencia de gobierno encargada de todos los temas migratorios es el Departamento de Asuntos Internos. Entonces, sí, que es Department of Home Affairs. En la página de Home Affairs van a encontrar información sobre esto. Y ya que están preguntando sobre el tema, aprovecho a mencionar algo para las personas de pronto cursando un doctorado, terminando un doctorado, graduados que estén viendo esta charla. Australia hace poco lanzó un programa bastante ambicioso y único en el mundo, que es el el Global Talent Program, donde Australia busca atraer talentos de todas partes del mundo en áreas relacionadas principalmente con tecnología, manufactura avanzada, que sean reconocidos internacionalmente y que tengan la posibilidad de atraer un salario muy alto en Australia. Se busca talentos de alto nivel. Entonces, personas que estén dentro de esa categoría, Australia en este momento tiene las puertas abiertas para este tipo de aplicaciones. Son aplicaciones bastante rápidas que dan una residencia permanente para el aplicante y su familia. Súper bien. Entonces, Pau va a seguir haciendo las preguntas. Nos quedan 3. Entonces, te escuchamos, Pau. Bueno, buenas tardes. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo se están realizando actualmente las clases? ¿De forma virtual, presencial o mixta? En este momento están mixtas. Las fronteras llevan cerradas un muy buen tiempo, entonces, debido al manejo que le ha dado a Australia la pandemia, pues donde está casi no hay COVID en Australia, ya muchas clases son presenciales, pero están disponibles en línea porque además muchos estudiantes internacionales empezaron sus semestres fuera del país, entonces en este momento son mixtas. Vale, en cuanto a los programas de pregrado, ¿existen becas especializadas para estas? En la herramienta que les mencioné, hay becas mencionadas para cursos de pregrado. La mayoría de universidades tienen becas aproximadamente del 15 al 25% por excelencia académica o por desempeño académico. Entonces, cuando se aplica un curso de pregrado, automáticamente entran a concursar por esas becas y durante los estudios también están disponibles por desempeño académico. No hay un programa de becas general como tal que mencione becas para estudios de pregrado, pero el programa que les mencioné de Destination Australia para estudiar en sitios regionales tiene un componente también para estudios de pregrado. Vale, aquí tenemos una pregunta sobre la enseñanza de las lenguas. Si esta es un campo si el campo relacionado con las lenguas es un área relevante tanto en estudio como en trabajo. Sí, sí, como les decía, Australia es un país totalmente multicultural, donde hay personas de todo el mundo y donde las lenguas sí son muy relevantes en todo sentido. Pues tiene un enfoque muy grande en lenguas asiáticas por la cercanía geográfica, pero sí el español cada día ha cogido más fuerza, entonces la enseñanza del español también cada día se vuelve más relevante en el país. Vale, ya aquí tenemos unas preguntas un poco específicas. En tu opinión, en el caso de la ingeniería eléctrica y las ciencias químicas, ¿qué universidad recomiendas? Las ingenierías también son muy importantes en las universidades de carácter tecnológico y todas estas ingenierías que tienen un carácter muy técnico como la mecánica, como la química, como la electrónica, eléctrica, son muy apetecidas en el país desde todo punto de vista. Pero las mejores universidades son las de carácter tecnológico, las que tienen technology en su nombre. Vale, bueno, creo que esas eran las preguntas que nos faltaban en el chat. No sé si mi compañera Jessica pueda confirmarme. Solo queda una última pregunta. ¿Cuándo creen que se pueden abrir estas fronteras
para estudiar inglés? Esa es la pregunta del millón. No, en este momento nadie tiene la respuesta a esa pregunta porque la apertura de fronteras de Australia depende en gran medida del proceso de vacunación. El proceso de vacunación ha ido avanzando como en la mayoría de países, pero no se tiene un estimado aún de cuándo toda la población va a estar vacunada. Entonces va a depender mucho de eso. Estamos todos esperando esa noticia, pero en el momento no se sabe. Están avanzando pilotos para llevar de vuelta a estudiantes internacionales en grupos pequeños que puedan cumplir con todas las regulaciones de cuarentena en cada uno de los estados. Estos programas pilotos están siendo liderados por diferentes estados, principalmente Victoria y New South Wales. Entonces, pues esperamos que esos pilotos salgan bien y que eso lleve a una apertura de fronteras general muy pronto. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí, esas eran las preguntas que habían en el chat. Muchas gracias, Camilo, por tu tiempo, por bueno, respondernos todas las dudas. Espero que esto haya servido a todos los presentes, a todos los asistentes para resolver sus dudas, para que se animen a conocer este gran país y estudiar, comenzar sus estudios allí. Queremos recordarles desde el programa SUACE que hoy es el último Open Day y la siguiente charla es el cierre de todo el evento. Queremos invitarlos, enseguida les estaremos enviando el link. También les estaremos enviando un link para que puedan evaluar este espacio y contarnos qué les pareció, hacernos una retroalimentación que es totalmente fundamental para nosotros. Y bueno, contarles que estas charlas también van a estar en YouTube en las próximas semanas y allí pueden encontrar todas las charlas que se hicieron en este evento, en estos Open Days, para que estén pendientes. Bueno, agradecerles una vez más y bueno, Lili, te doy la palabra para cerrar este espacio. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Camilo, por tu gentileza, por haber compartido nuevamente con nosotros. Esperamos tenerte próximamente en otra charla. A todos nuestros estudiantes, también invitarlos para todas nuestras charlas que estén pendientes de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales. Y como decían nuestras compañeritas del programa SUACE, nuestras estudiantes, los esperamos en el cierre de nuestro evento Open Day, ahorita que a continuación que comienza a las 4 en punto. Camilo, muchas gracias. Hasta luego para todos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un buen fin de semana para todos ustedes. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.